Este gráfico revela cómo se están posicionando en el mercado las manos fuertes en Bitcoin, también conocidos como inversores a largo plazo. Cuando esta línea sube, indica que están acumulando Bitcoin, y cuando baja, significa que están vendiendo. Desde julio de 2025, esta línea se ha ido desplazando a la baja, lo que señala que incluso los inversores más pacientes han comenzado a vender sus posiciones. Si superponemos el precio de Bitcoin, observamos que estos inversores a largo plazo han protagonizado un historial muy sólido de posicionamiento, anticipándose a movimientos importantes del mercado. De camino a los máximos del mercado alcista de 2017 y 2021, vendieron fuertemente justo antes de que estallara la burbuja de Bitcoin y el precio se desplomara un 80%. Y cuando Bitcoin tocó mínimos en 2018 y 2022, dichos inversores compraron de forma agresiva. Aunque no es un indicador perfecto, esta consistencia es la razón por la que los inversores a largo plazo son frecuentemente considerados como dinero inteligente. Así que, cuando comienzan a reducir su exposición a esta velocidad, nos sugiere que se están preparando para una caída significativa en Bitcoin. Al fin y al cabo, Bitcoin ha sido el activo con mejor rendimiento desde que comenzó este mercado alcista a finales de 2022, con una rentabilidad superior al 600%. A modo de comparación, la plata ha subido un 110%, el Nasdaq 100 alrededor de un 115% y el oro cerca de un 130%. Este tipo de ganancias en Bitcoin también impulsaron una oleada de compras especulativas en compañías cotizadas. Las empresas que se convirtieron en vehículos de tesorería de Bitcoin vieron dispararse los precios de sus acciones simplemente por añadir Bitcoin a su balance. Por ejemplo, Semir Scientific y Sequence Communications subieron en bolsa más del 30% en un solo día tras anunciar su estrategia de tesorería en Bitcoin. Este patrón se parece mucho a burbujas pasadas como la burbuja.com, cuando las pequeñas empresas se disparaban en bolsa en cuanto anunciaban un nuevo proyecto en Internet. Feels exactly like 1999. I don't know whether we'll actually replay it exactly, but I think all the ingredients are in play. Una burbuja típica funciona en 4 fases distintas. Comienza con la fase inicial, también conocida como fase incipiente, en la que los primeros inversores reconocen la oportunidad y empiezan a comprar discretamente. A continuación, llega la fase de reconocimiento, cuando el capital institucional comienza a entrar y los precios empiezan a subir de forma continua. Después, sigue la fase de euforia o manía, caracterizada por un entusiasmo extremo, amplia cobertura mediática y rentabilidades explosivas. Aquí es donde la burbuja se forma de verdad. Y finalmente, la fase de colapso, cuando los inversores están completamente convencidos de que los precios solo pueden subir, pero el activo alcanza un máximo importante y se desploma, generando un daño financiero terrible en el proceso. Si retrocedemos hasta el siglo XVII, observamos que la mayoría de las burbujas tienden a durar entre 1 y 5 años. La burbuja más antigua registrada fue la manía de los tulipanes en el siglo XVII, cuando los bulbos de tulipán en los Países Bajos se volvieron tan valiosos que algunos se vendieron por precios similares a los de una casa. Justo antes de que los precios de los tulipanes colapsaran de la noche a la mañana, esa burbuja demostró cómo el contagio social, el apalancamiento y los nuevos instrumentos financieros pueden alimentar burbujas especulativas. Y recientemente hemos visto fuerzas similares con Bitcoin, a través del auge de fondos cotizados, fondos apalancados y empresas de tesorería. De hecho, la investigación académica ha encontrado que una de las características de Bitcoin es mostrar un comportamiento similar al de las burbujas en cada ciclo alcista, siendo la subida de 2017 un ejemplo destacado que mostró las 4 fases de una burbuja típica. Hoy
Por un lado, Bitcoin está experimentando un entusiasmo generalizado, una fuerte atención mediática y el optimismo público típico de una fase de manía. Por otro, los inversores a largo plazo han estado vendiendo y la evolución del precio ha sido volátil, lo que sugiere las primeras etapas de lo que podría convertirse en la fase de colapso final. Para evaluar en qué etapa se encuentra Bitcoin y si la burbuja ya ha estallado, necesitamos analizar las tres fuerzas clave que impulsan el precio durante la fase de euforia. El primer factor es la liquidez. Esta representa la cantidad de dinero que circula en el sistema financiero y que puede fluir hacia distintos activos. La investigación académica ha demostrado de manera consistente que la expansión monetaria y el exceso de liquidez tienden a coincidir con la fase de expansión o manía de Bitcoin. Este gráfico muestra la oferta global de dinero combinando la liquidez de 20 bancos centrales principales. En general, la liquidez global ha mostrado una tendencia al alza desde 2016, pero dentro de ese contexto ha habido dos periodos importantes de contracción, uno en 2018 y otro en 2022. Si superponemos el precio de Bitcoin, vemos que también ha subido durante el mismo periodo, aunque con caídas significativas durante las contracciones de liquidez. En la actualidad, la liquidez global se encuentra cerca de niveles récord y es probable que aumente aún más. Esto se debe a que la cantidad de liquidez en el sistema financiero está finalmente determinada por las decisiones de los bancos centrales. Cuando suben los tipos de interés, el crédito se encarece, lo que drena liquidez, pero al bajar los tipos, se inyecta nueva liquidez, creando el combustible necesario para impulsar los activos de riesgo como Bitcoin. Recientemente, los bancos centrales de todo el mundo han estado recortando tipos de manera agresiva. Solo en los 2 últimos años se han registrado más de 300 recortes de tipo a nivel mundial. Este ritmo es incluso más rápido que el que vimos en 2020 tras la pandemia y comparable con el ciclo de estímulo monetario que siguió a la crisis financiera de 2008. Además, hoy, los principales bancos centrales como la Reserva Federal han anunciado que habrá más recortes de tipos en los próximos meses. Por lo tanto, la liquidez en este momento es abundante y no parece mostrar signos de contención todavía. El segundo factor clave es la demanda, porque incluso con alta liquidez, ninguna burbuja puede sostenerse sin entradas continuas de compradores. Una demanda elevada mantiene los precios altos incluso cuando los participantes iniciales empiezan a recoger beneficios. Actualmente, las entradas en ETFs siguen siendo muy fuertes. Estos fondos en conjunto poseen un récord de $62.000 millones en Bitcoin. Al mismo tiempo, el número de empresas de tesorería que compran Bitcoin se ha disparado. En 2020, solo había una empresa de este tipo, pero ahora ese número ha ascendido a casi 50 y sigue creciendo. Ese tipo de aceleración es típicamente lo que ocurre durante la fase de euforia, no en la fase de caída. De hecho, la demanda por parte de empresas cotizadas no solo está aumentando en número, sino también en magnitud. Este gráfico muestra la cantidad de empresas con Bitcoin en tesorería que poseen más de 1.000 Bitcoins, valorados en más de $110 millones al precio actual. Son empresas conocidas como ballenas por su enorme tamaño. La cifra ha pasado de 18 en el tercer trimestre de 2024 a 35 en el tercer trimestre de 2025. Casi duplicándose en apenas un año. Por tanto, la demanda en este momento no solo es amplia, sino también profunda, impulsada por grandes compradores bien capitalizados que continúan acumulando Bitcoin. El último factor clave es el momento o impulso del precio, y este es, de lejos,
el más importante. Si echamos un vistazo al rally de Bitcoin de 2017, las fases de la burbuja que discutimos anteriormente se muestran con claridad. Si añadimos las principales medias móviles para mostrar cómo era el momentum, observamos que el impulso del mercado alcista era extremadamente elevado, especialmente durante la fase de euforia de la burbuja. Todas las medias móviles importantes apuntaban al alza y el precio se mantenía por encima de ellas. Cuando se alcanzó el pico, sin embargo, se aprecia que el impulso comenzó a invertirse. Las medias móviles cambiaron de signo y el precio no pudo mantenerse por encima de ellas. Dicho giro marcó el inicio de la dolorosa fase de pinchazo de la burbuja. La razón por la que esto es tan importante radica en que cada burbuja se sustenta, en última instancia, en el impulso de las rentabilidades. Durante las burbujas, la mayor parte de los inversores sabe que el comportamiento es irracional, pero mientras las ganancias sigan acumulándose más rápido que en cualquier otro activo, continúan participando. Pero cuando dicho impulso se ralentiza, es precisamente el momento en el que el mercado se vuelve vulnerable a una reversión. Hoy, el precio de Bitcoin ha caído por debajo de las medias móviles clave, lo que sugiere que el impulso podría estar debilitándose. No obstante, también vimos algo similar a finales de 2023, a mediados de 2024 y a comienzos de 2025, cuando el precio cayó brevemente por debajo de las medias móviles, recuperándolas poco después y subiendo de nuevo. Si Bitcoin logra hacer algo parecido, nuevamente tendremos luz verde desde el lado del momentum. Pero si el precio es rechazado con las medias móviles cayendo, ajustaríamos nuestra estrategia de inmediato. De momento, contamos con un escenario de liquidez abundante. La demanda sigue siendo fuerte y el momentum del precio todavía no ha confirmado un colapso. En conjunto, estas son las condiciones que suelen definir las etapas finales de la fase de euforia, no el comienzo de la explosión de la burbuja. De hecho, podemos observar que los inversores a largo plazo suelen vender durante la fase de euforia, aprovechando la alta liquidez y el entusiasmo en lugar de esperar a que la burbuja estalle. Y eso parece ser lo que está ocurriendo hoy también. En algún momento, no obstante, las condiciones macroeconómicas cambiarán y la euforia alcanzará niveles extremos, llevando finalmente al estallido de esta burbuja. Y cuando suceda, las consecuencias podrían ser más graves que las observadas en los ciclos anteriores de Bitcoin. Al fin y al cabo, una gran parte de la demanda actual ha estado impulsada por empresas de tesorería que han asumido volúmenes crecientes de deuda. En 2023, esas compañías mantenían en conjunto alrededor de 2.000 millones de dólares en pasivos. Hoy, esa cifra se ha disparado hasta casi 12.000 millones, sin mostrar señales de desaceleración. Además, los propios mineros de Bitcoin han seguido una trayectoria similar. Su deuda total ha pasado de 2.000 millones de dólares en 2023 a más de 22.000 millones en la actualidad. Este aumento del apalancamiento implica que cuando la liquidez finalmente se contraiga, muchos de estos actores altamente endeudados se verán obligados a vender sus posiciones para cumplir con sus compromisos financieros, intensificando la presión bajista y haciendo que la próxima corrección resulte más dolorosa. Mientras no ocurra, creemos que la burbuja de Bitcoin todavía puede seguir inflándose mientras el precio logre recuperar las medias móviles importantes, razón por la cual seguimos siendo constructivos respecto al activo. Como dijo George Soros, cuando veo formarse una burbuja, me apresuro a comprar, añadiendo gasolina al fuego.
En Juego de Mercados hemos estudiado a los mayores traders macroeconómicos de todos los tiempos y hemos adoptado sus mismos principios, que les han generado fortunas importantes en el mercado. Estas reglas nos permiten estar expuestos a las partes correctas del mercado en el momento adecuado y además asegurarnos de que nuestras pérdidas sean muy limitadas cuando nos equivocamos en una operación. Nuestro enfoque ha generado rendimientos excepcionales el año pasado, como un 30% en Bitcoin, 63% en Solana e incluso 83% en Ethereum. Más importante aún, hemos minimizado la mayoría de nuestras pérdidas a menos del 5%. Si deseas seguir nuestra estrategia paso a paso, con alertas de compra en tiempo real, señales de venta y actualizaciones de cartera, asegúrese de suscribirse a nuestro servicio premium a través del enlace disponible en el vídeo.